Dios les bendiga, estimados alumnos, hermanos y hermanas. Continuamos entonces en este tiempo con la lección 3, la unidad de la raza. Hemos visto ya en la lección 1 una introducción acerca de la antropología bíblica, las teorías evolucionistas. Hemos visto en la lección 2 acerca de la importancia de validar nuestra postura creacionista. Qué importante es centrarnos en nuestro Dios como nuestro diseñador, como nuestro creador y modelador de nuestra vida, moldeador. Y en este tiempo vamos a continuar con la lección 3, la unidad de la raza. Todos somos uno y provenimos de una misma fuente. En la base escritural, según las escrituras, el principio de la especie humana descansa en nuestros primeros padres. Vamos a ir a Génesis 1:28 y dice la palabra del Señor: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué importante es esta palabra, la palabra del Señor, que dice: los bendijo Dios, les dio toda bendición. En este contexto de confiar en Dios, de depositar todo en las manos de Dios, de que Él iba a cumplir su promesa. Las bendiciones de Dios de verdad son perpetuas y Él cumple su promesa de bendecir a sus hijos, a su creación desde el primer hombre. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Son dos palabras. Son dos palabras: fructificad y multiplicaos. En ese tiempo recordemos que no había otro ser humano en el planeta Tierra, que ellos eran los únicos que estaban al lado del Señor, que estaban en esa comunión estrecha con Dios. Y como eran los únicos seres humanos en el planeta Tierra, ellos tenían esta comisión de dar fruto, de producir y de multiplicarse, de reproducirse, de generar hijos e hijas y llenar la tierra. Recordemos, en la tierra no había otro ser humano, volvemos a repetir, y ellos estaban encargados de poblar la tierra. No solamente dice esta parte de poblar la tierra, que es donde nos vamos a centrar en esta lección, sino también recordemos, la palabra aquí dice: y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como hemos dicho ya anteriormente, el hombre estaba encargado de él y ella, Adán y Eva, su descendencia, de poder administrar todas las especies, toda la vida en el planeta Tierra, todo lo que le rodeara, los peces, las aves, las bestias, mamíferos, reptiles, todo lo que se moviera sobre la tierra era administrado por el hombre. El hombre tenía poder, tenía autoridad sobre los animales y no era un animal más, como afirma la teoría evolucionista, sino al contrario, corona de la creación. Entonces vemos que el Señor los bendice y les da una orden de multiplicarse, de reproducirse, de dar fruto, de poder ser productivos en la tierra que el Señor les había dado.
¿Ven? Y vamos a continuar con el siguiente punto. Dice: las Sagradas Escrituras muestran abiertamente que toda la raza humana, toda, desciende de una sola pareja. Una sola pareja. Adán y Eva. Hechos 17:26 dice de la siguiente manera: y de una sangre ha hecho todo, marquemos todo, el linaje de los hombres, toda la descendencia de los hombres, para que habiten. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Para qué, mejor dicho, lo ha hecho? Para que habiten, para que vivan sobre toda la faz de la tierra, sobre toda la tierra, en todo lugar de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor nos señala en la misma palabra que de una misma sangre de ellos, de esta pareja, ha hecho toda la humanidad. Ha formado al hombre, y a partir de el hombre y la mujer ha formado la humanidad, y que los ha puesto para estar sobre toda la tierra. Recordemos que aquí en Hechos era una población que escuchaba no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Si vemos el contexto de Hechos, y la tarea de dar a conocer esta palabra en Hechos era guiar a las personas, guiar a los oyentes, para que ellos comprendieran, conocieran al Creador por lo que Él había hecho, y que lo adoraran. Recordamos que el apóstol Pablo también se refiere en los escritos que refieren de él al Dios no conocido, y que él les mostraba al pueblo gentil a quién debían adorar. Entonces, para mostrarles a quién debían adorar, tenían que mostrarles quién era su creador y de dónde venía el origen del hombre, que es justo lo que estamos estudiando. Bien, hemos visto Hechos, y ahora vamos a ver 1 Corintios 15, 21 al 22. Y en 1 Corintios 15, 21 y 22 dice la palabra del Señor: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ven? En ese sentido, nos dice la comparación entre el primer hombre, entre Adán y Jesucristo, la caída del hombre, que generó muerte, y una muerte no solamente física, sino una muerte eterna, una condenación eterna, sin posibilidad a una resurrección de los muertos. Y que con Cristo se cumple esta vida que da la oportunidad de que el ser humano tenga vida por la misma naturaleza pecaminosa del hombre. Al alejarse de Dios, se separó de Dios con el pecado, con su caída, y la única manera como nosotros conocemos es por medio de la resurrección de Jesucristo, de volvernos a conectar
confiando en la persona de Cristo, volvernos a conectar al Padre y podremos vivir en la eternidad. Tenemos esa esperanza que el Señor en su venida resucitará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en esto otra vez menciona que entró por un hombre, entró por esta primera pareja, entró por esta pareja que eran los padres de toda la raza humana. Fueron los padres de toda la raza humana. Bien. Seguimos compartiendo en este punto. Dice: la diferencia de raza, estatura, idioma, costumbres y otros no desmerece la verdad bíblica. Hay personas que dicen: bien, si solamente hubo un hombre, una mujer, si solamente hubo esta primera pareja, no hay posibilidad de que se haya formado se pueda haber tantas variedades de color de piel, se hayan formado diferentes grupos humanos. No hay la posibilidad, dicen, porque son tan diferentes los rasgos. Sin embargo, en la palabra del Señor podemos ver que el Señor estaba orquestando todo esto, aún la posterior separación y división de grupos humanos. Hemos leído anteriormente sobre esta separación del hombre con Dios. Y si entendemos en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y fue como una herencia para toda la humanidad, lamentablemente. Y también el 19 nos dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y nos vuelve a remarcar la importancia de que aunque los primeros padres pecaron y fallaron contra Dios, hubo una restauración por la obediencia de uno, nuestro amado Salvador. El relato bíblico en Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y lo hemos leído también. Y nos enseña que toda la raza humana desciende de una sola pareja. Y que Él ya ha prefijado el orden de los tiempos. Qué tremendo. Él ya tiene control sobre todo lo que está ocurriendo. Él es Dios. Él, aún en medio del pecado del ser humano, aún en medio de fallarle a Dios, aún en medio de que se hicieron ídolos y lo dejaron al Dios de la vida, aún así el Señor está ahí, en el control del universo, en el control de todo lo que hay, que nada pasa si no es su voluntad, y que Él da orden a los tiempos y Él pone los límites de su habitación. Nada ocurre si no es la voluntad de Dios, y que todo está dirigido por Él. Algunos aportes de las ciencias. Nosotros, en nuestra postura creacionista, hemos visto que aunque
la teoría evolucionista y aún los evolucionistas ateístas no afirman la misma fe que tenemos nosotros en nuestro Dios como creador y diseñador nuestro. Han tenido que afirmar ciertas cosas que sí están ya esbozadas en la palabra, como es el argumento histórico, filológico y psicológico. En el argumento histórico, ellos vimos a través de las investigaciones, han visto que las historias de las migraciones del hombre tienden a demostrar que ha habido una distribución partiendo desde un solo centro, partiendo desde un solo lugar, Asia Central. Después en el argumento filológico, indican que el estudio de las lenguas de la humanidad hay un origen común y que en este sentido este hombre originó, dice, su propio lenguaje. Arguyen que tuvieron que pasar bastante tiempo, bastantes años para poder cumplir esta finalidad del lenguaje. Afirman muchas veces que el cerebro de la persona, del ser humano, no nació para tener lenguaje, porque lo comparan con los primates, y que tuvieron muchos años que pasar para que ellos desarrollaran el lenguaje. Pero aunque ellos afirman esto, dicen que existen evidencias que demuestran que en el antiguo Egipto se encontró el eslabón que unía las lenguas indoeuropeas con las semíticas. Y esto también está en la palabra. Y vamos a ir luego viendo que había una sola lengua, un solo lenguaje. Y que desde la perspectiva bíblica, teológica, el ser humano ya nació completo con un lenguaje. En Génesis entendemos que él empleó el lenguaje desde su comienzo, desde que fue creado, y que hubo un periodo de tiempo en el que hubo una sola lengua antes de que hubiera esta época, esta fecha en el que hubo la confusión de las lenguas que vamos a hablar después en la Torre de Babel. Entonces, sí, hubo una lengua en común al inicio. Ya lo dice la palabra. Y el argumento psicológico, que el alma es el elemento más importante de la naturaleza constitutiva del hombre, y la psicología revela el hecho de que las almas de los hombres, sin distinción de tribu o nación a la que pertenezca, manifiestan esencialmente los mismos apetitos, instintos, pasiones, las mismas tendencias y capacidades, calidad moral, capacidad mental, entre otras habilidades, por ejemplo. Y si nos afirma esto, ellos, aún más, la palabra ya nos dice que hubo un solo origen. A partir de una sola pareja surgieron todas las razas. Y por ello hay una similitud, una igualdad de capacidades, de manifestaciones de la parte inmaterial del ser humano en todos nosotros como seres humanos, sin distinción de ninguna raza, sin distinción de nuestro color de piel. Sobre las razas humanas, Johann Friedrich Bubermann, en 1776, estableció 5 razas diferenciadas: caucásica o europea, de la piel más clara; mongólica, malaya, etíope, raza negra; la americana. Y cada una de ellas decía que presentaba variantes y subrazas.
Interesante dato que él afirmaba 5 razas diferenciadas, las colocaba de esa manera. Y si hacemos una comparación con nuestra actualidad, actualmente hay, aún por la misma globalización, no hay una diferenciación tan marcada de los colores de piel. Una persona puede vivir en un lugar que aparentemente es representativo de cierto color de piel, pero realmente no tiene el color de piel del lugar, entre comillas, donde vive. Y por eso ahora hay tantas variantes, tantas combinaciones de color, si lo podemos llamar de esa manera, entre distintos grupos humanos, distintas razas, como se llama aquí. Bien. Y muchos paleontólogos, antropólogos, especialistas en esta materia, llegan a la conclusión de que las razas, o mejor dicho, como hemos hablado, los grupos humanos, valga la redundancia, agrupados en un lugar por una lengua en común, se diferencian solo por una parte de rasgos transmitidos hereditariamente. Y estos rasgos físicos permiten establecer, esto ya es otra postura, anteriormente hemos visto 5 y en esta postura son 3. El blanco, mongoloide, negroide, así lo colocaron. Y por debajo de esta clasificación también dijeron que había divisiones y que estas divisiones más que todo no eran solamente por el color de piel, sino más que todo por la cultura y en particular por la lengua. Qué importante este punto, porque está justo esta postura que están diciendo estos estudiosos, paleontólogos, antropólogos, es lo que está pasando actualmente. Las personas ahora se está agrupando por un lugar, no tanto por su color, sus rasgos físicos, sino por su idioma, por su lengua. ¿Y qué lengua, qué idioma tiene? Proviene de tal lugar. Por ejemplo, si habla portugués, es decir, aquí en América del Sur, puede ser que sea una persona de Brasil, porque habla portugués. Pero si viene una persona de un color determinado, no vamos a poder decir que es de Brasil, porque no sabemos a qué país, a qué etnia, a qué grupo humano pertenecerá. Pero si lo asociamos quizás con su lengua, podemos entender de qué grupo humano pertenece, a qué etnia, a qué nación, a qué país, a qué tribu pertenece esa persona. ¿Bien? Todos los seres humanos son de una misma especie. Y los estudiosos dicen que para que esto se clasifique en una especie, para que sea determinada una especie, debe cumplirse estas 3 características: la originalidad, la universalidad y la inmutabilidad. En la originalidad debe haber surgido como producto de una creación inmediata de Dios. Eso es lo que nosotros estamos a favor, en esa originalidad. En la postura evolucionista dice más que todo que haya sido del Homo sapiens, haya sido de los ancestros homínidos, primates, pero en nuestra originalidad que defendemos, la originalidad, que somos únicos, es por una creación inmediata de Dios. Y esta universalidad consiste en que todos nosotros
de la misma especie de nosotros, que somos seres humanos, poseemos las mismas características esenciales. Poseemos esa misma parte inmaterial y material, cuerpo, alma, espíritu, que vamos a estar viendo en posteriores clases. ¿Sí? Y todos tenemos las características esenciales: emociones, sentimientos, pensamiento, capacidad de pensar, de racionalizar, ¿verdad? Y también otra tercera característica es la inmutabilidad, es decir, que la especie permanezca y se fija, de modo que no pueda darse el salto de una especie a otra. Los científicos evolucionistas creen que sí ha habido por millones de años un cambio de especie a otra, que no se ha que ha pasado tantos años para que se dé este salto de una especie a otra, millones de años, y que de esa manera se han ido formando especies tras especies tras especies. Pero nosotros estamos a favor de que una especie, un ser vivo, como nosotros que somos seres humanos, no hemos cambiado a homínidos. Tampoco hemos variado a nivel evolucionista con un cambio de una especie, de ahora ser humanos a ser otros seres, entre comillas, más superiores o con mayor adaptación a nivel de un cambio total de nuestra especie. Sí, sí nos hemos adaptado a los cambios, pero no hemos cambiado nosotros mismos. Y nos hemos convertido en otra cosa que no seamos humanos. Por ello, la inmutabilidad de nosotros está claramente demostrada, aunque se quiera negar lo contrario. Bien, continuamos con el inglés Ambrosio Fleming y el alemán Rosenberg. Estos estudiosos aseguraban que existía en la humanidad 3 especies distintas. Aquí es otra clasificación que hacen: la africana, la mongólica y la caucasiana. La africana, personas de color, ¿no? Una raza negra. La mongólica, una persona más amarilla, como los asiáticos, por ejemplo. La caucasiana, piel blanca. Y lamentablemente ellos llegaron a afirmar que, y muchos otros estudiosos y hasta personas que en algún momento estudiaron acerca de la palabra de Dios aún, llegaron a creer que Génesis 1, 26, 27, el inicio de todo, era el hombre creado, era un hombre blanco, y que él, sí, por ser de ese color, era imagen y semejanza de Dios. Y muchos estudiosos llegaron a afirmar eso, y eso está totalmente en contra de la Biblia, ¿no? Porque la misma palabra nos dice que hemos sido creados a partir de Adán, de Eva. Ellos han sido creados y después ellos solo fueron nuestros padres, y que ahora, ¿no?, venimos a ser nosotros, usted y yo. Pero afirman que solamente las personas de la piel clara eran parte de la creación, y menospreciaba a las personas de color. Y si usted y yo
nos hubiéramos encontrado en esos momentos tan críticos que vivieron muchas personas de color, hubiéramos sido quizás hasta muertos por defender que somos iguales ante Dios, somos imagen de Dios. Y esto es muy lamentable y que lamentablemente, valga la redundancia, actualmente aún hay ese tipo de situaciones, ¿no? Y no son para nada bíblicas, no están de acuerdo a la palabra. El Señor nos creó a todos de un mismo tronco, aunque todos podamos tener diferentes, cada uno, colores de piel, todos somos iguales ante la mirada de nuestro Creador, somos creación suya, criaturas suyas. Y el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si es que no fuéramos creados a imagen, no tendríamos esta ley moral que hay en nuestro corazón. La manera de distinguir que somos del Señor es esta ley moral que hay en nosotros, de que sabemos que algo está mal, que algo anda mal, aunque nadie nos lo dice. Y que lamentablemente estas personas que firmaron esto estaban enceguecidas y no vieron esa ley moral, no entendieron que Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen, que todas las personas son imagen de Dios, criaturas de Dios. Y vamos ahora a hablar un poco de las razas y vamos a hablar acerca del primer hábitat humano, el primer lugar donde estuvieron viviendo. Hablamos de Asia Central anteriormente, como el espacio en el que estuvieron, pero también estuvieron en el extremo del África Oriental Superior. Y desde esos lugares fue donde, a través de la confusión de lenguas en Babel, fue que se esparció a todo el globo terráqueo la humanidad. Si vamos a Génesis 11, 5, nos va a hablar acerca de este episodio de la Torre de Babel. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Tremendo, ¿verdad? El ser humano, desde el inicio, desde la caída, no desde su originalidad, sino desde la caída, tuvo este aspecto de creerse más, acercarse más, entre comillas, para ser igual a Dios, para tener todo el poder. Y en esto estaban también las personas, los que estaban ahí reunidos en la construcción de Babel. Y allí es cuando el Señor mira, Yahvé mira
y dice, el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje y nadie los va a hacer resistir. Entonces vamos a confundir su lengua. No van a poder entenderse entre sí. Y de esta manera los esparció sobre la tierra. ¿Cómo es que mediante una confusión de lenguas se pudieron esparcir? Quizás pensamos y analizamos un poquito, es que las personas se debieron empezar a agrupar en estos grupos humanos, estas comunidades, de acuerdo al idioma que podía entender el otro. Por ejemplo, usted me entiende a mí, me está escuchando porque hablo español igual que usted. Pero si yo hablara chino o hablara portugués o francés, quizás aún el chino, que es un poquito más difícil, claro está, usted no me entendería y quizás optaría por buscar un traductor, ver la manera de entenderme o buscar otro profesor que le pudiera enseñar en su idioma. Y es lo que las personas buscaron, se agruparon en estos grupos humanos de acuerdo a la manera que podían entenderse. Y dice que el Señor los esparció sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y por ello se llamó Babel. Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. Y a partir de esta localización, a partir de Asia Central, África Oriental Superior, a partir de Asia, se extendieron, se fueron a otros lugares, a distintos lugares donde poder habitar, encontrar un lugar para ellos. Y también llegaron al continente americano por diversos puntos, especialmente por el estrecho de Bering, que fue uno de los medios por los que ellos pudieron llegar al nuestro continente. ¿Hay un registro bíblico de las razas? Sí, sí hay un registro bíblico. Si retrocedemos un capítulo, hemos leído Génesis 11, pero si retrocedemos un capítulo, vamos a Génesis 10. Y aquí lo tenemos. Vamos a ir leyendo toda la genealogía, la descendencia de Noé, sus hijos. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Danim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Prestemos bastante importancia en esta parte. De estos se poblaron las costas. Quiere decir, el lugar donde más prefirieron irse es esta zona, las costas. Cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Justo lengua, familia, nos habla de un grupo humano que comparte esta lengua, esta familiaridad en sus naciones. Empezaron a formar sus ciudades, lugares donde ellos podían habitar, ¿no? Estar en esa comunidad familiar y compartir este mismo idioma. Y vamos a
ir avanzando. Tengamos bastante en cuenta, recordemos los hijos de Jafet. Y vamos a continuar con los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Havila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Ram: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Si aquí nos detenemos un momentito, vamos a ver que aquí hay un personaje. Se detienen para hablar de un personaje. Hacen esta lista de sus descendientes de Cam, pero se detienen a hablar de uno en especial, que es Nimrod. Y dice que él llegó a ser poderoso. Él llegó a ser poderoso en la tierra. Y aquí dice en el 10, y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Les suena familiar? Sí, ¿verdad? Nos suena familiar. En esta palabra que dice su reino Babel, tiene una similitud con lo de la alta torre que estaban construyendo, ¿verdad? Y que aquí se narra también la parte de vigoroso cazador, y hasta se llegó a ser tan conocido que se tomó como expresión, ¿no? Que, parafraseando un poco, si eres tan bueno como Nimrod, vas a ser un vigoroso cazador, parafraseando un poco. Y se le da tanta importancia y tuvo tanto poder esta persona, que tuvo hasta un reino, como se indica aquí. Y que este Nimrod es el de la torre también de Babel. Entonces vemos, y si rastreamos un poquito antes, vemos también la historia de Cam, que lamentablemente no tenía un buen antecedente. Había pecado contra su padre, contra Dios, pero siempre el Señor, su misericordia, nos regala, y su descendiente fue un hombre poderoso. Le dio capacidades, talentos, a pesar quizás de su desobediencia. Si continuamos leyendo, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Tuvo bastante control, dominio sobre una población tan amplia. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. ¿Le suena Nínive? Sí, Nínive de Jonás. Sí, y Asiria, sí. Aquí están los antepasados de los asirios, que luego atacaron, hicieron daño al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Bueno, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande.
Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naphtuim, a Patrusim, a Casiluhim, de donde salieron los filisteos. Aquí nos menciona otra nación, otro pueblo. Nos mencionan los asirios y ahora nos mencionan a los filisteos y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. ¿Les suena Sidón? Sí, Sidón. A Het, al Jebuseo. Aquí estamos. Otras naciones, otras poblaciones. Canaán, ¿no? Canaán engendró a Sidón, a Het, al Jebuseo, y de Canaán, ¿no? Salieron. Canaán, esta es la persona, ¿no? Salieron el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Ebeo, el Araseo, el Cineo, el Arbadeo, el Semareo y el Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Aún en medio de esta familia, hemos visto ya la familia de Jafet, ¿no? Ellos también se dispersaron, dice, según su familia, según su lengua, según su nación. Y aún en medio de esta familia de los cananeos, hubo una mayor dispersión todavía, porque cada uno fue formando sus propias naciones, sus propios pueblos. Asiria, hemos visto a Siria, a los filisteos, a los cananitas de Canaán, jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, todos ellos, ¿sí? Que fueron poblaciones, personas que formaron, descendientes de Cam, que formaron sus propios pueblos. Y dice el 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. ¿Les suena Sodoma, Gomorra? ¿Mm? Sí. Lamentablemente, aunque se nos puede dar una oportunidad, ¿no?, de resarcir nuestros pecados, de arrepentirnos, de cambiar y hacer bien a nuestras siguientes generaciones, muchos no obedecen y no atienden sus oídos a la misericordia de Dios. Y nos vemos en este caso de los cananeos. Dice, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Vuelve a repetir esta frase si nos damos cuenta, ¿no? Familias, lenguas, tierras y naciones. ¿Qué es esta frase? Grupo humano, población, ¿no? Una población, una nación que ellos estaban formando. Y ahora vamos a ir a Sem. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Heter y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Aquí ya menciona lo de repartir la tierra, lo que cada uno se fue yendo a establecer en un territorio, su nación, su pueblo. Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla,
Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havila y Jobab. Y todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Nos vuelve a hablar de otro grupo humano, otra población. Estas y el 32 esclavo, que lo hemos puesto en negrita. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, aquí vemos en esta descripción de los hijos de Noé a las naciones que se formaron, a los pueblos que se formaron, y que a partir de esta descendencia de Noé se crearon estas naciones y se esparcieron estas naciones en la tierra. Cada uno se fue a un territorio distinto y ampliaron su descendencia después del diluvio. Entonces vemos que Sem, Cam, Jafet, los hijos de Noé, fueron parte del propósito de Dios para que se formaran las naciones. Si vemos a Sem, de Sem salieron, su nombre como dice, los semitas, los judíos salieron de Sem. No solamente los judíos, porque uno de los descendientes de Sem fue Abraham. Si hablamos de Abraham, hablamos también no solamente de su hijo Isaac, sino también de Ismael. Y de ahí salieron los árabes. Y también de Isaac salió Jacob y Esaú, ¿no? Los edomitas. ¿Sí? Y de Abraham mismo, hablamos a Abraham con Cetura, salieron los madianitas. Entonces se amplió tanto la descendencia de ellos, y estos tres hermanos, a través de este tronco común con su padre Noé, pues de la descendencia de Noé, fue la que pobló la tierra después del diluvio. Y las posturas que hay aquí es que esta familia de Noé se esparció por las naciones de la tierra. Este versículo que leemos en Génesis 10:32 es claro respecto al origen. Y Dios hizo que las cabezas de las naciones fueran del linaje de Noé. Y no se nos da ninguna información sobre cómo es que pues fue quizás la movilización de tantas naciones y pueblos, pero es importante decir que salió del mismo tronco. Y que Dios pueda fundar razas procedentes de un solo hombre queda probado por medio del caso reciente de la formación del pueblo hebreo, el cual procede de Abraham. Originalmente Abraham, como hemos dicho, procedía del tronco común de los ciudadanos de Ur. Sin embargo, Dios produjo por medio de él las distintas razas, y una de ellas, pues, los judíos. Y qué tremendo, ¿no? A través de toda su descendencia, del linaje de Noé, pudieron llegar a las naciones de la tierra. Y qué importante es ver, mira, estos aspectos raciales que a Dios le ha placido establecer de esta manera, tiene control total de todo. Y es la verdad, los tipos y características van cambiando quizás por la fuerza de las influencias
donde viven, de la cultura, pero la humanidad en sí no cambia y retiene esa unidad y su estructura física y comparten estas mismas capacidades, naturaleza moral y esa parte espiritual que me conecta a Dios. Siempre la necesidad de conectarse con Dios. Algunas razas, algunos pueblos han sucumbido al paganismo, lamentablemente, pero otras han entendido la revelación divina de Dios. Y este hecho de que, a pesar de que haya tantos grupos humanos, tantas etnias, naciones, pueblos, hay una misma unidad de humanidad, y que nos damos cuenta que hay una unidad en toda la humanidad, es uno solo. Y nosotros por fe entendemos y comprendemos que hay esta unidad en la raza humana. ¿Sí? Y bueno, hay posturas que dicen en Sem, por ejemplo, se quedaron las personas en la parte del Asia Central, y en Cam fueron las personas más que se fueron hacia hacia la parte de las razas de color, y en Jafet indican algunos que fueron más para las razas de piel clara, ¿sí, no? Y que fueron migrando luego a distintos lugares, ¿no? En que se adaptara su cuerpo a estos lugares, ¿no? Que ellos con la misma capacidad que tenían, por ejemplo, si una persona además de color podía soportar el calor, entonces podían ir a lugares calurosos, y si una persona de piel más sensible, tenían que ir quizás a lugares más fríos, ¿no? Hay estas posturas, pero finalmente vemos que es todo una tremenda organización de Dios en crear cada pueblo, en crear cada lugar por su perfecta voluntad. Y nosotros descansamos en esa voluntad de Dios, de que nos permitió nacer en un determinado país como es nuestro Perú. Y nosotros glorificamos a Dios por ello. Agradecemos a Dios por lo que Él nos ha permitido nacer aquí. Y damos gracias a que el Evangelio se nos fue predicado. Y que mediante estas migraciones de Asia hacia acá a América pudimos llegar a conocer a Dios, o desde el continente en que haya venido la evangelización, nosotros pudimos conocer del Señor. Entonces, sintámonos privilegiados de conocer a Dios, de que tenemos un tronco en común, en un mismo origen. ¿Ven? Dios les bendiga en este tiempo, y ya estaremos en la siguiente lección. Ya nos estaremos comunicando, estaremos dialogando, compartiendo más acerca del ser humano, acerca del hombre creado por el Señor, para su gloria y para su honra. Amén. Dios les bendiga.